Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros. Este espacio y segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy, meditación y reflexión para nuestro discipulado, camino a la santidad y camino también a la salvación. Ya hoy es lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario dentro de nuestro calendario litúrgico. Y continuamos, hermanos y hermanas, en el capítulo 10 de San Mateo que habíamos comenzado en los evangelios de la día de semana. Y hoy terminamos este capítulo número 10 porque estamos en el versículo 34 y corremos con él hasta el principio del capítulo 11 en el versículo 1, pero así damos final ya a todas estas pautas y criterios que ha puesto Jesucristo nuestro Señor, que se llaman y son sobre el discurso misionero, cuando Cristo llama tanto a los apóstoles como a los discípulos y entonces les pone una serie de criterios para ser discípulos, para ser apóstoles, y también advierte, y hay unas advertencias sobre las consecuencias, los resultados que traerá entrar en la profundidad de ese creer en Jesús, seguir a Cristo también, y entonces habrá bendiciones y también habrá sus persecuciones por el otro lado. Y de eso hoy va a hablar la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Al finalizar esto se pone un poquito más delicado, más profundo, se pone más radical Cristo al terminar todo su discurso misionero y las consecuencias que hay. Por eso pienso yo que la frase que debe guiarnos en este lunes es que la vida cristiana, hermanos y hermanas, es y va hasta las últimas consecuencias. La vida cristiana va hasta las últimas consecuencias. Si Cristo no deja nada oculto, lo da a conocer para que luego, pues, como decíamos la semana pasada, en guerra avisada no muere gente y que nadie diga yo no lo sabía. Hay una serie de cosas y situaciones que van a suceder, que pueden o no suceder, y lo que hay que hacer aquí es prepararse. Porque eso es lo mayor que quiere Cristo, es que entendamos que a pesar de todo esto hay que armarse de valor, hermanos y hermanas, prepararse y llenarse de fuerzas, y el auxilio va a venir de parte del Señor para que lo podamos lograr, porque cada situación es particular, cada país es particular, cada persona es particular, lo mismo que le sucede a uno no le puede suceder a otro, así que esto se enmarca en términos de unas cosas que se pueden dar o no se pueden dar, pero aún así la palabra de Dios hoy es fuerte, es potente, es radical, y debemos verla desde ese punto de vista. La vida cristiana va hasta las últimas consecuencias, es cuestión de estar preparados. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, hermanos y hermanas, del capítulo 10, versículo 34, hasta el capítulo 11, versículo número 1. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y quien ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Quien se aferre a la vida la perderá. Quien la pierda por mí la conservará. El que los recibe a ustedes a mí me recibe, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar por aquellas ciudades. Lo proclamado es palabra del Señor. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, un evangelio que resulta ser fuerte, retante, radical, pero de una sinceridad extrema también. No se oculta nada, Dios es capaz de transmitirnos en la persona de Jesús todo lo que conlleva, tanto las cosas buenas como las cosas menos buenas, de creer en Cristo, de seguir a Cristo
y de poner las manos en los duros trabajos del Evangelio. Entonces, vamos a evaluar el Evangelio de hoy, la palabra de Dios, por lo chocante que hay, aunque también tiene bendición, ¿verdad? Tiene su bendición el Evangelio de hoy. Este fin del discurso misionero, hermanos y hermanas, Cristo deja claro, número uno, que no viene a traer paz, sino que viene a ser como una espada de división. Aquí lo que hay es, hermanos y hermanas, división, hay como una separación que la proyecta nuestro Señor Jesucristo, y eso nos tiene a nosotros que inquietar y preguntar qué será. Y sobre todo, este énfasis tan grande que hace Jesús en el Evangelio de hoy, que al enemistar, hermano y hermana, y al enfrentar a la gente más querida por nosotros, el círculo familiar entrará en enemistad, será confrontado, ¿no? Pone a padre, hombre, hija, madre, suegra, nuera, o sea, los de la propia casa van a entrar en esta división, y Jesús advierte que no será digno quien ame más a su familia que a Jesús. Todo esto nos va a ir preocupando, ¿verdad? Poco a poco, pero hay que entenderlo desde la perspectiva que Cristo lo dice. Quien no tome su cruz tampoco es digno. Aquel que no sea capaz de perder la vida por la causa de Cristo no la va a ganar. El que se aferre a esta vida, entonces ese sí es el que la va a perder. Esto cae dentro de una situación, hermanos y hermanas, donde la vida nuestra, ¿qué valor tendrá? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos al poner nuestras manos en el arado y querer servirle al Señor. Por el otro lado, el Evangelio trae como bendiciones, hay una recompensa, hay unas ganancias, porque Cristo dice que el que recibe a alguien como profeta, o no simplemente recibirlo, aceptarlo, darle acogida, sino darle también alimento, en este caso a beber, por lo menos un vaso de agua, pues dice nuestro Señor Jesucristo que esa persona tendrá paga y tendrá recompensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando evaluamos este evangelio, que este evangelio, de esos evangelios que Cristo dice, hay de aquellos que no se escandalicen con mi persona, porque esto crea ciertamente un escándalo cuando lo leemos así literalmente, ¿no? Cristo también ha señalado, hermanos y hermanas, en algunos momentos, que aquellos que son violentos son los que conquistan el reino de los cielos, que son palabras como que chocan y ponen a uno tenso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Son advertencias, hermanos y hermanas, y estas advertencias se van agudizando según Cristo las va poniendo. Jesús se va hasta las últimas consecuencias. Por eso es que hemos dicho que nos guía a nosotros la frase o la oración, la vida cristiana llega hasta las últimas consecuencias, porque eso es lo que está diciendo Cristo en este evangelio. Esto se agudiza según tú vas penetrando, profundizando en la fe, y esto llega a tener unas últimas consecuencias, ¿no? El propósito de Cristo no es tener temor, no es huir, no es soltar el arado, no es alejarnos. El propósito de Cristo es que nos preparemos, hermanos y hermanas, para las consecuencias. Van a haber unas consecuencias cuando tomas en serio la palabra de Dios, evangelizas, la transmites, no solamente de palabra, en obra y en hechos. Cuando das testimonio, esto va a chocar ante el mundo, esto va a chocar hasta incluso ante tu familia, y vas a tener que prepararte. Entonces esa es la oración nuestra, que el Señor siempre nos ayude a preparar, porque Él va a venir en nuestro auxilio, Él nos va a dar los recursos, Él nos va a dar las herramientas, hermanos y hermanas, y todo lo que nosotros necesitamos para poderle hacer frente a estas cosas. Estas cosas no son para echarnos hacia atrás. Mire, pon, por ejemplo, en primer lugar, no trae la paz sino la división, porque Cristo es capaz de decir esto. Y esto ni te puedes sentir tú lejos de esta situación, porque a la vez que una persona en la familia, hermanos y hermanas, acepta la fe, quiere vivir como Dios manda, es probable que cree que división, que se cree una división y como que no va a haber paz en esa casa. Por eso no nos debe sorprender. No le ha dicho el esposo en muchos momentos a la esposa que está comprometida en su iglesia: a ti lo que te falta es que te lleves la cama para estar metida en la iglesia. Tú siempre detrás de la falda del cura,
eso es lo que quiere decir Cristo, aunque tenía un sentido para aquel tiempo. Pero fíjate cómo es que el que vive y quiere vivir en profundidad en la fe va a encontrar división y no paz. No nos resulta a nosotros eso, no resulta a veces en un matrimonio que cuando alguien de los dos quiere poner las normas de Dios en la vida sexual, hay división. Porque la mujer no quiere hacer cosas sexuales que pide el hombre, o porque el hombre no quiere hacer cosas sexuales que pida la mujer. No crea eso división, porque en algún momento alguien está poniendo por delante la vida sexual tal como la ordenó Dios y como la quiere Dios. No trae eso división. A eso es lo que Cristo se refiere, hermanos y hermanas, y eso pasa en la vida. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Cristo no habla por hablar. Cristo habla porque hay un sentido en todo esto. Por lo tanto, no traigo paz, sino que aquel que pone las manos en el arado y se mete en esto de lleno radicalmente tendrá que enfrentarse a las últimas consecuencias, y una de ellas es la división. Acuérdate que la paz que nosotros tenemos, que tenemos seguridad de ella, la paz del creyente de la que habla la Eucaristía, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos y hermanas, nace de nuestra certeza de que Dios nos ama. La paz de Dios es la certeza de que Dios nos ama. Por eso en un momento Cristo fue capaz de decir: mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero no se las doy como la da el mundo, porque el mundo tiene otra paz. La paz de Dios, Dios siempre la da. Esa no va a hacer falta. Cuando Cristo aquí dice: no piensen que vengo a traer paz, no es la paz que Él nos ha prometido. Es esa paz del mundo la que la gente espera. Por eso es que Cristo aclara: mi paz no se la doy como la da el mundo, porque muchos están esperando eso. Si tú crees que yo vengo a traer la paz del mundo, no la voy a traer. ¿Cuál es la paz del mundo que Cristo no trae, hermanos y hermanas? La que encubre de alguna forma, hermanos y hermanas, el orden de aquello que es injusto. Hay paz en la tierra y lo que hacen es que encubren ciertas injusticias. Es una falsa paz, es una paz temporera, hermanos y hermanas, es una paz disfrazada. Por lo tanto, esa paz del mundo no es la que trae Cristo. Tampoco es, hermanos y hermanas, esa paz que trae como un impuesto a la fuerza, como una obligación de parte de la paz que se impone, pero no se dice completamente de qué es lo que trae. Es como un impuesto por alguien a la fuerza. Esa imposición a la fuerza de una paz, que yo tengo que declarar que aquí hay paz y que todo está bien, cuando no es cierto, hermanos y hermanas, cuando es como una mentira. Entonces eso es la mediocridad del sistema de la paz. Eso tampoco lo trae Cristo. Entonces vamos a pensar en eso. Esa es la paz del mundo, hermanos y hermanas. Jesús y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ponen en tela de juicio la paz del mundo. Eso es todo. La paz que yo traigo no es la paz del mundo, por lo tanto no traigo esa paz, que esto les llame la atención y va a ocurrir una división por aquellos que están cerca de mí. Entonces, eso tenerlo en mente, hermanos y hermanas. En los tiempos de Cristo surgían una serie de circunstancias donde había mucho engaño en términos de las naciones y de cómo se manipulaban los asuntos de guerra, los asuntos de justicia y los asuntos de paz. Y esto es considerable en este tiempo también, porque pueden haber falsas estrategias de paz, que son engaños que tal vez conducen al juicio en error en las personas y creer que están viviendo en una paz, cuando es toda una cortina y detrás de todo esto lo que hay es destrucción. Y sin entrar en política, podríamos pensar, hermanos y hermanas, lamentablemente en situaciones como las que han vivido lamentablemente Cuba, lamentablemente Venezuela y otros países del mundo, que a través de una falsa paz lo que se encubre es una injusticia que de algún momento va a explotar y todo se la sabe. Así que eso debe estar claro, hermanos y hermanas, en todos nosotros, en términos de lo que Cristo dice. Si acaso esto
nos escandaliza. Cada cual, hermanos y hermanas, Cristo advierte aquí, va a ver a su familia envolverse en enigmas, en situaciones donde van a verse también como si fueran enemigos. Eso sorprende un montón, hermanos y hermanas. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Aquí, hermanos y hermanas, lo que tenemos que pensar y lo que llama la atención es que la persecución cristiana para el tiempo de Cristo nuestro Señor venía por aquellas personas que ponen la ley divina por encima, hermanos y hermanas, de las autoridades de aquel tiempo o de las autoridades políticas. La persecución por la causa de Cristo en los tiempos de Cristo del primer siglo venía porque los cristianos ponían la ley divina primero y la ley humana en segundo lugar. Y desde luego a los gobiernos y a la política no les gustaba que hubiese gente obedeciendo leyes por encima de las autoridades civiles. Y esto, hermanos y hermanas, es a lo que Cristo nuestro Señor se está refiriendo. ¿Y por qué en la familia? Porque en aquel tiempo patriarcal, hermanos y hermanas, el padre de la familia tenía una autoridad competente y se veía como una ley suprema. O sea, una casa con su papá era el jefe de la familia, era el patriarca y todo el mundo tenía que hacerle caso a ese hombre, era la autoridad y aunque se equivocase usted no le podía decir nada, aunque tomara una decisión que usted le encontraba injusta o atropellante, usted la tenía que tomar. Y por eso es que Cristo dice que en ese núcleo donde hay este sistema, donde el padre es la autoridad competente y patriarcal, motivada por un sistema machista, hermanos y hermanas, va a haber confrontación. Y la había en aquel tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, un patriarca era capaz de intercambiar un hijo varón por una deuda. O sea, tengo una deuda, me están cobrando, me están diciendo que si no pago me van a matar a mí o me van a sacar de aquí. Pero me dijeron que yo podía dar uno de mis hijos como esclavo. Pues si el papá, el patriarca decía, te voy a enviar a Carlito para que Carlito sea tu esclavo, pues está muy bien, pagaste la deuda. A eso es lo que se refiere Cristo. Los padres, hermanos y hermanas, en ese sistema patriarcal como ley y autoridad, tomaban decisiones por sus hijas y buscaban casarlas con gente importante, con gente con ganado, con animales, con tierra, con riquezas, ¿verdad? Para entonces elevar el prestigio de la familia. Y entonces había unos matchmakers, o sea, gente que entraba en bodas que eran prearregladas, preparadas para que mi hija te vas a casar con este hombre porque lo digo yo, aunque no te guste, aunque no lo quieras, te tienes que casar con él, porque él tiene terreno, porque él tiene animales y nuestra familia va a crecer y a cambio su padre me va a dar tierra y me va a dar terreno, te tienes que casar con él. A eso es lo que se refiere Cristo, hermanos y hermanas. Ese sistema patriarcal, machista, operaba en aquel tiempo y no dista de hoy, hermanos y hermanas. Porque yo mismo en mi vida como sacerdote tuve un caso una vez de una hija menor que estaba respondiendo a la vocación como monja y su padre, un católico de clavo pasado, un católico práctico, se oponía tenazmente a que su hija respondiera a la llamada del Señor para servir como hermana religiosa consagrada. Eso lo vi yo con mis propios ojos y lo tuve que atender yo con mis propios ojos porque su padre había destinado que esa hija menor era la que tenía que encargarse de él y de su esposa, que eran su papá y su mamá, en la vejez, porque los otros hermanos ya tenían vida, ya tenían profesión y se habían ido de la casa. Un debate muy serio, hermanos y hermanas, pero un papá católico, apostólico y romano, de clavo pasado, opuesto a la llamada del Señor para que su hija se convierta en una sierva del Señor como hermana religiosa. Esos casos se dan. Y esto crea división, como dice nuestro Señor Jesucristo. Aquí es que se ve ese choque, hermanos y hermanas. No traigo la paz, traigo la división. Y va a haber enemistad entre los que son de la misma familia. A eso es que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto asemeja que la persecución cristiana
Ponen la ley divina los cristianos por encima de cualquier autoridad política o gubernamental, y también por aquellos padres en muchas culturas que eran considerados ley, autoridad y supremos en las decisiones, y ningún hijo y ninguna esposa podía ir en contra de ellos. Así que ahí aclaramos muchos de estos puntos y por qué Cristo los menciona tan radicalmente. Preferir a Jesús, hermanos y hermanas, antes que aquellos que amamos tiene un sentido, y aquí lo hemos visto en otra ocasión. Hay más ganancia en poner a Cristo en prioridad, hermanos y hermanas, y no hay pérdida. Y la preferencia es porque Jesús aquí se está presentando no solamente como el Hijo de Dios, sino como Dios. Aquí Jesucristo apela a la preferencia que tú tienes que tener en torno al amor. Y para amar, entonces debes de poner a Dios primero, a la familia en segundo lugar. No es que abandones, no es que te alejes, no es que dejes correr a la suerte de tus padres lo que pase por estarle sirviendo al Señor. No, es cuestión de tener una prioridad. Primero Dios, segundo mi familia. Primero Dios, segundo mis padres. Eso es todo lo que estamos diciendo. Aunque estén en segundo lugar, pues hermanos y hermanas, vamos a tener que cumplir con el cuarto mandamiento, que es honrar padre y madre, y eso no se queda atrás. Nos libramos de esa forma, hermanos y hermanas, y así también conquistamos nuestra persona, porque de alguna forma tiene que haber en algún momento algún tipo de independencia, ¿verdad?, de nuestra familia. Tiene que haber de alguna forma una autonomía por parte de nosotros para poder tener los recursos. No solamente separarse, independizarse, es poder ser autónomo, que es sostenerse. Y llega un momento en que uno en la vida pues tiene que despegarse de ese cordón umbilical, echar mano a su propia vida y tener uno su propia agenda, su mujer, su esposo, sus hijos, su familia, sus intereses. Eso va a llegar un momento dado en la vida y hay que saberlo balancear. Así que de todas formas nos tenemos que desprender de nuestra familia por tener a Dios en primer lugar, y nos tenemos que desprender de la familia también en algún momento para tener nuestra propia ganancia entre nuestra libertad y vida, como Dios manda. Así que los lazos familiares, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos, hay que velarlos en algún sentido, dice Cristo, porque también, hermanos y hermanas, hay tradiciones y hay costumbres que no son muy católicas, que digamos, en la familia. Hay tradiciones y costumbres que tocan el margen de aquello que es pecado, de lo que es pagano, de lo que es la superstición, de lo que es el ocultismo en muchas familias, hermanos y hermanas, y con esto hay que tener mucho cuidado. Y a veces para nosotros ver claramente lo que está sucediendo es bueno apartarse un poco. Al apartarse un poco no estamos diciendo que va a haber un abandono total, pero hermanos y hermanas, es para mirar con nuevos ojos a nuestro papá, a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, mirarlo con nuevos ojos a la luz de la fe y poderlos amar como Dios entonces quiere que lo amemos. A veces tenemos que despegarnos para ver que hay ciertas cositas que se dan en las familias, hermanos y hermanas, que no vienen de Dios, y ya eso lo habíamos señalado aquí en alguna ocasión, pero ahora es bueno recordarlo con lo que Cristo nos está diciendo. Hay costumbres y tradiciones familiares que son mediocres, hermanos y hermanas, y son mundanas de alguna forma, y eso lo tenemos que arreglar cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a amar verdaderamente a la familia si seguimos la enseñanza de Cristo, y vamos a mirarlos con los ojos del amor de Dios. Y en torno a la dignidad, hermanos y hermanas, que ya esto sería prácticamente el último punto que queremos ver hoy. En torno a la dignidad, y eso que dice nuestro Señor Jesucristo, carga con la cruz, ir detrás de Jesús. Si no eres capaz de cargar con la cruz, irte detrás de mí, no eres digno de mí. Aquí hay más ganancia, hermanos y hermanas, que pérdida. Aquí ganamos la vida, y yo te quiero hacer ver esto hoy de una forma distinta. Cuando Cristo llama a cargar la cruz, no tengas miedo. Cuando Cristo llama a cargar la cruz, hay una ganancia. Y te voy a explicar por qué, para que lo puedas entender y no le huyas a eso de cargar la cruz. Lo que pasa es que la cruz es un instrumento de muerte, y tú y yo lo sabemos.
el sistema de la pena de muerte de sentencia de los romanos. Esa cruz equivale a lo que puede ser hoy en día una silla eléctrica o una inyección letal para cumplir la pena de muerte en alguien que es un reo o alguien que ha sido sentenciado y hallado culpable como un gran criminal. Entonces la cruz es signo y es instrumento de muerte, hermanos y hermanas, no cabe duda. Para los romanos es un instrumento de muerte para un criminal. Para los judíos también era una vergüenza y un instrumento de muerte para un criminal. Pero para los cristianos, que somos nosotros y los que tenemos fe en Cristo, ¿qué significa la cruz? La cruz, hermanos y hermanas, cuelga sobre la cruz el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios es Cordero de Dios porque quita los pecados del mundo. Por lo tanto, nosotros no somos romanos que vemos más que la muerte de Cristo en el madero. Nosotros no somos judíos que ven un instrumento de muerte al igual que los romanos. Cuando Cristo me dice carga con tu cruz, me dice que cargue con mi propio instrumento de muerte. No, nosotros no somos romanos, para ellos era un instrumento de muerte. Nosotros no somos judíos, para ellos no era un instrumento de muerte. Pero la cruz para Cristo es un instrumento de vida. Asumió los pecados, se convirtió en el animal que hay que sacrificar, el Cordero de Dios, y al morir en la cruz dio muerte a los pecados. Dio muerte, hermanos y hermanas, a todo aquello que aleja de Dios. Y murió el pecado. Y la muerte cambió de significado. Cuando Cristo nos dice que no somos dignos de Él si no cargamos su cruz y nos vamos detrás de Él, lo que nos está diciendo es carga la cruz para que des muerte a los pecados. O sea, usa la cruz para dar muerte a todo lo que es pecado. A veces pensamos en la cruz más que con dolor y sufrimiento. Cristo me está pidiendo cargar la cruz, echarme cargas de dolor, de sufrimiento, callarme, no poder decir nada, volverme un mártir. Yo no puedo soportar eso, tanta carga. Cargar con la cruz es utilizar la cruz, hermanos y hermanas, para dar muerte a lo que aleja de Dios, al pecado que aleja de Dios, a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Utiliza la cruz, hermanos y hermanas, para darle muerte a tantas cosas que nos atan, que nos esclavizan. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso entonces hay que verlo desde un punto de vista de ganancia y no de pérdida. Yo creo que es importante que ese último punto lo tengamos en mente, porque a veces nos despistamos y no entendemos el verdadero significado de cargar la cruz. No es solamente sufrimiento, es para dar muerte a muchos de los pecados que nos alejan de Dios. Quiero terminar, hermanos y hermanas, porque ya hemos terminado este evangelio de hoy, del capítulo 10. La vida cristiana va hasta las últimas consecuencias. Y la iglesia hoy nos ha puesto en meditación el Salmo 123. Es un salmo corto, hermanos y hermanas, pero vamos a utilizarlo de oración para terminar la reflexión de hoy, porque nos va a ayudar considerablemente a entender por qué las últimas consecuencias son para nosotros como discípulos de Cristo de ganancia y no de pérdida. Lee y reza así el Salmo 123. Dirijo la mirada hacia los montes, ¿de dónde me llegará la ayuda? Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, y ahora para siempre. El detalle aquí está, hermanos y hermanas, es que Dios no nos va a faltar a ninguno de nosotros cuando le digamos que sí al Señor, cuando tomemos nuestra cruz, cuando seamos capaces de poner a Dios en primer lugar y reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios y como Salvador. Así que
Ahí estamos, hermanos y hermanas, que la gran fuerza y el auxilio del Señor siempre nos dé el ánimo necesario para poder seguir hacia adelante. Oremos. Al invocar tu nombre, Padre, santificamos tu nombre, presencia y obra tuya en nosotros está. Al invocar a tu Hijo Jesucristo por su muerte en la cruz, la salvación está con nosotros. Y al invocar el Espíritu Santo, soplo de vida, lleno de dones, con vida en abundancia en frutos, con nosotros también está. Intercesión de María, siempre Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, nos acompañe en todo momento. Amén. Hermanos y hermanas, este mensaje ha sido para ti, no es para nadie más. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Y te esperamos mañana con un nuevo evangelio y con una nueva reflexión. Dios te bendiga. Hasta pronto.